y de los años fueron congeniando, y los diaguitas fueron entendiendo de que no eran fáciles de molestar o de instigar, ya que hicieron notar de que eran una tribu muy avanzada, con una civilización muy avanzada, muy definida. Era una raza única, no se mestizaban con las otras tribus, y su civilización, su cultura estaba totalmente definida, porque estaban los labriegos, los agricultores, estaba el ejército y los jerárquicos, que eran los chamanes y el cacique. Así se definía, estaba totalmente delineada las clases sociales. La otra particularidad de que tenían eran de que ellos, sus viviendas eran totalmente diferentes a las de los diaguitas. Las de los diaguitas eran casas de piedra con techo de paja y barro, pero casas circulares. Los quilmes tenían casas semisubterráneas, obviamente que de piedra también, pero semisubterráneas, en cuadrículas y en situación de laberinto, al punto de que uno hoy en la actualidad se mete, no se termina de meter ahí y ya no sabe cómo salir. Así que imagínense ustedes. La cuestión es de que ese sistema de laberinto lo usaron otras culturas para defenderse, porque claro, si los atacaban, se metían, también ellos lo hacían de la misma manera, exactamente. También lo hacían de la misma manera. La cuestión es de que vivieron, se asentaron, vivieron, progresaron, creció la tribu en una forma fantástica. La ciudad también que construyeron se hizo inmensa, y así vivieron hasta la llegada del Inca en el año 1450. Llegó el Inca por acá, 600 años después de que llegaran los quilmes. La cuestión es de que con la llegada de los incas, todas las tribus se sometieron a ser vasallas del imperio incaico, y los quilmes también lo hicieron porque sabían el poderío que tenían los incas, y porque también querían aprender un poco más de toda esa gran cultura que era el imperio incaico. Ellos tenían aparentemente conocimiento de todo lo que habían hecho los incas, de todo lo que habían avanzado, así que se plegaron a ser vasallas del imperio incaico. Pero desgraciadamente el imperio incaico tan solo duró 100 años gobernando toda esta zona, desde el Alto Perú hasta Cuyo, incluyendo Cuyo y hasta Chile, porque eso es lo que abarcaba 35.000 kilómetros de caminos hechos, y todos los caminos terminaban en Cusco, en el Alto Perú. Todo eso era obra de los incas. La cuestión es de que en el año 1535 llegaron los españoles, venciendo a los incas en el Alto Perú primero, y después llegaron por esta zona, también venciendo a las tribus vasallas del imperio incaico de esta zona,
empezar por el último descendiente inca, ya que él tenía una mujer india, porque se había casado en el Alto Perú con una india, y los Quilmes creyeron en él, confiaron, y de esa manera el español se enteró dónde guardaban sus reservas de comida, de dónde, cómo obtenían el agua, y así envenenaron el agua, quemaron las reservas de comida, y después de mucho, pero mucho tiempo de asedio, pudieron vencerlos. Cuentan los historiadores españoles que dejaron las historias escritas que las mujeres embarazadas se lanzaban al abismo para que sus hijos no cayeran en la esclavitud del hombre blanco. Los que quedaron vivos después de aquellos cruentos combates fueron llevados caminando hasta Buenos Aires, y los que lograron llegar con vida después de un año de peregrinaje hasta Buenos Aires, porque no había caminos, nada en esa época,